¿Sabías que aproximadamente una de cada 3 personas lleva al menos un tatuaje? Y si miramos solo a las generaciones más jóvenes, esa cifra puede superar el 40%. Eso significa que la tinta ya no es algo raro, es parte de la vida cotidiana. Pero aquí viene la pregunta que casi nadie se hace con calma. ¿Qué le hace un tatuaje a la piel de verdad, por dentro, capa por capa? Hoy te lo voy a explicar de forma clara, humana y sin vueltas, para que entiendas por qué un tatuaje puede durar años, por qué a veces se desvanece, por qué algunas líneas se ven perfectas y otras se corren, y qué papel juega tu propio cuerpo en todo esto. Empecemos por lo básico. Si quieres entender los tatuajes, tienes que entender la piel. La piel no es una sola lámina, es un sistema completo. Un escudo vivo que te protege todos los días. La piel pertenece a lo que se llama el sistema tegumentario y, en términos simples, está formada por 3 capas principales: la epidermis, la dermis y la hipodermis, que también se conoce como la capa subcutánea. Y esto es clave. Cada capa está hecha de un tipo de tejido diferente. No es lo mismo la epidermis que la dermis. No es lo mismo la dermis que la hipodermis. Y esa diferencia cambia por completo cómo se comporta la tinta, y por eso un tatuaje bien hecho depende tanto de la profundidad. Vamos con la primera capa. La epidermis es la parte más externa, la que ves, la que se broncea, la que se reseca, la que se descama, es tu primera barrera contra el mundo. Y aunque parece gruesa, en realidad es sorprendentemente delgada. Puede tener hasta 50 capas de células, pero vista desde afuera es apenas de alrededor de 0,1 milímetros. O sea, una capa finísima. Ahora, aquí viene el detalle que explica mucho. La epidermis se renueva todo el tiempo. Las células nacen en la parte más profunda de la epidermis. Se van copiando y esas copias van subiendo hacia la superficie. Mientras suben, se aplanan, pierden vida y al final se convierten en esa barrera protectora que soporta roces, fricción y pequeñas agresiones diarias. Y luego, simplemente se desprenden. Sí, tu piel se cae en pequeñas partes todo el tiempo. De hecho, puedes desprender más de 1 millón de células al día. Y este proceso no se detiene. Ocurre hoy, mañana, la próxima semana, todo el año. Y ahora, piensa esto con lógica. Si la tinta quedara solo en la epidermis, el tatuaje no sería permanente, porque esa capa se está renovando y desprendiendo constantemente. De hecho, parte de la tinta sí puede quedar atrapada en células de la epidermis cuando te tatuas, pero como esas células suben y se desprenden, esa tinta se va perdiendo con el tiempo. Y por eso, al inicio, durante la curación, ves cambios, como si el tatuaje se apagara un poco. Es normal que una parte superficial no se quede, porque la epidermis, por diseño, no está hecha para retener cosas, está hecha para soltar, para proteger y renovarse. Y por eso, la siguiente capa es la más importante para un tatuaje duradero: la dermis. La dermis es la capa del medio, y es donde está el verdadero corazón del tatuaje. La dermis está hecha de un tejido conectivo denso e irregular. Dicho de forma simple, no es una capa de células apiladas como la epidermis. Es más bien una red resistente, como una malla fuerte, con fibras que van en muchas direcciones. Esas fibras, en gran parte, son colágeno. Y el colágeno es uno de los componentes más abundantes en el cuerpo humano. Esa red de colágeno es la que le da fuerza a la piel. La razón por la que tu piel puede estirarse, moverse y seguir volviendo a su forma. En la dermis también pasan muchas otras cosas. Hay vasos sanguíneos, hay terminaciones nerviosas, hay glándulas sudoríparas, hay folículos pilosos. Es una capa viva, activa, con estructura, y por eso, cuando la tinta llega a esta capa, puede quedarse suspendida en esa matriz de colágeno durante muchísimo tiempo. Ahí es donde el tatuaje se vuelve tatuaje. Ahora hablemos del momento del tatuaje como tal. Cuando te tatúas, una aguja entra y sale de la piel a una velocidad impresionante, entre 50 y 3000 pinchazos por minuto, dependiendo de la máquina y la técnica. Eso es un trauma controlado, es una microlesión repetida, y además se está introduciendo una sustancia
que el cuerpo no reconoce como parte de sí. La tinta es, técnicamente, un material extraño y el cuerpo tiene una reacción automática ante eso. Inflamación. La inflamación no es un enemigo, es una respuesta de defensa. Es el cuerpo diciendo, hay una lesión aquí, vamos a actuar. Y una de las cosas más importantes que trae la inflamación es la llegada de glóbulos blancos, células defensivas, entre ellas, unas que tienen un papel protagonista en esta historia. Los macrófagos. Los macrófagos son como pequeños devoradores. Su trabajo es comerse lo que no debería estar ahí: bacterias, virus, tejido muerto, restos, basura celular. Y también, en el caso del tatuaje, intentan comerse la tinta. Ese proceso de comerse algo tiene un nombre técnico: fagocitosis. El macrófago atrapa la partícula y la mete dentro de sí. Normalmente, después de eso, el macrófago la rompe y la digiere. Pero aquí viene el problema. La tinta no es como un microbio. La tinta puede contener pigmentos, compuestos plásticos y partículas sólidas que el cuerpo no puede deshacer fácilmente. Entonces, el cuerpo no la elimina como eliminaría una infección común. En vez de eso, sucede algo más parecido a una estrategia de contención. Como si dijera, no puedo destruirlo del todo, pero puedo encerrarlo aquí. Y aquí pasa una escena que me parece fascinante. Parte de la tinta queda atrapada en la red de colágeno. Parte de la tinta queda dentro de ciertos tipos de células en la dermis. Y parte de la tinta queda dentro de esos macrófagos que la comieron. Y tú ves ese color desde fuera, porque esa tinta está relativamente estable en esa zona. Ahora, tal vez te estés preguntando algo muy lógico. Si los macrófagos son células, no se mueren con el tiempo. Sí, se mueren. Y aquí viene lo más curioso. Cuando un macrófago que contiene tinta muere, libera la tinta y entonces llega otro macrófago nuevo y se la vuelve a comer. Y así, una especie de ciclo: comer, retener, morir, soltar, y otro llega y repite. Ese ciclo ayuda a que el tatuaje se mantenga en el lugar. No es que la tinta esté pegada como cemento, es más bien que tu sistema inmune está participando en mantenerla contenida una y otra vez. Entonces, si el cuerpo está conteniendo la tinta, ¿por qué los tatuajes se desvanecen con el tiempo? Hay varias razones. Una idea muy común es que, en ese ciclo de liberación y recaptura, no toda la tinta se vuelve a encerrar igual. Algunas partículas, sobre todo las más pequeñas o las que se han fragmentado, pueden entrar al sistema linfático. El sistema linfático es como una red de drenaje y vigilancia del cuerpo, y hay evidencia de que algo de tinta puede terminar en ganglios linfáticos alejados, porque en biopsias se han encontrado pigmentos de tatuaje en esos ganglios. Eso no significa automáticamente que algo esté mal. Significa que el cuerpo mueve y filtra partículas. Y eso puede contribuir, con el tiempo, a que el tatuaje pierda intensidad. Además de eso, hay un enemigo conocido de la tinta: la luz ultravioleta del sol. El sol puede degradar pigmentos, puede romper moléculas, puede alterar colores. Por eso, algunas personas notan que sus tatuajes cambian más rápido cuando se exponen mucho al sol sin protección. Ahora, quiero tocar un punto que a veces asusta a la gente. Cuando escuchas que la tinta es un cuerpo extraño, puedes pensar que eso suena peligroso. Pero piénsalo así. En medicina existen muchos materiales extraños que el cuerpo aprende a tolerar. Prótesis, tornillos, placas, varillas, mallas para hernias. Materiales que no nacieron en tu cuerpo, pero que se usan para mejorar tu vida. Eso no significa que nadie pueda reaccionar. Hay personas que sí tienen reacciones a ciertas tintas o ciertos componentes. Hay alergias, hay irritaciones, hay casos de hipersensibilidad, pero la mayoría de personas no tiene problemas graves. La clave es reducir riesgos. Y aquí vienen los consejos prácticos que sí importan. Primero, ve con un tatuador serio, un lugar que cuide higiene, esterilización y materiales, porque una cosa es la tinta en la dermis y otra es una infección por malas prácticas. Segundo,
La técnica y la profundidad importan porque no solo existe la epidermis y la dermis, también está la hipodermis. La hipodermis es la capa más profunda y está formada principalmente por tejido adiposo. Grasa es un tejido más aceitoso, por decirlo fácil. Y si la tinta llega demasiado abajo, a esa zona, puede pasar algo muy típico, el famoso blowout, cuando una línea se ve como si se hubiera corrido o expandido debajo de la piel, como si el borde ya no fuera nítido. ¿Por qué pasa eso? Porque la tinta, en un tejido más graso, puede dispersarse con mayor facilidad. No se queda tan encerrada como en la dermis, se difumina. Y el resultado se ve borroso. Y hay un factor más que muchos no consideran. El grosor de la piel cambia según la zona del cuerpo. Hay zonas con dermis más gruesa, como la parte media de la espalda. Y hay zonas con dermis más delgada, como ciertas partes de la pierna, por ejemplo, el área de la espinilla. ¿Qué significa esto? Que en una zona con más grosor hay más margen de error. Y en una zona delgada con menos presión, puedes pasarte y llegar a la hipodermis. Por eso, un buen tatuador adapta la mano, la presión y la técnica según la zona. Porque no todas las pieles se comportan igual, ni siquiera en la misma persona. Y tercero, y esto es gigantesco, la curación y el cuidado posterior. Porque el tatuaje no termina cuando te paras de la camilla. Ahí apenas empieza la segunda parte. Tu piel va a pasar por un proceso de reparación. Hay inflamación, hay formación de barrera, hay descamación, hay sensibilidad. Y si tú rascas, arrancas costras, te expones al sol o no mantienes una higiene adecuada, puedes afectar el resultado. No solo por estética, también por salud de la piel. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? En simple, la epidermis es una capa que se renueva y se desprende, así que no es el lugar ideal para que la tinta permanezca. La dermis es la capa clave, con una red de colágeno que permite que la tinta se quede estable y se vea nítida. Tu sistema inmune participa activamente, especialmente con macrófagos, que intentan contener la tinta en un ciclo continuo. Con el tiempo, una parte de la tinta puede fragmentarse, moverse al sistema linfático, y junto con el efecto del sol, eso puede hacer que el tatuaje se desvanezca. Y si la tinta baja demasiado a la hipodermis, aumenta el riesgo de líneas borrosas o blowout por la naturaleza más grasa de ese tejido. Ahora te hago una pregunta directa. ¿Tú ya tienes tatuajes o estás pensando en hacerte uno? Escríbeme en comentarios. Y si quieres, dime también en qué parte del cuerpo te lo harías, porque la zona cambia todo, desde el dolor hasta la cicatrización y el riesgo de que se corra. Y si te gustó esta explicación, puedo hacer una segunda parte con cuidados reales de curación, señales de alerta, errores típicos que arruinan tatuajes y cómo protegerlos del sol para que duren más. Si quieres esa segunda parte, comenta la palabra piel, P-I-E-L. Y si este video te dejó con una idea clara, compártelo con esa persona que está a punto de tatuarse, porque cuando entiendes lo que pasa por dentro, cuidas mejor lo que se ve por fuera.